Mi difunto padre murió en prisión por un crimen que no cometió porque el juez racista vio que mi padre era negro. Crecí creyendo que se suponía que el mundo era justo, que las personas debían obtener lo que merecían, bueno o malo, pero la vida tuvo una forma cruel de mostrarme lo contrario. Mi padre, un hombre amable y trabajador, murió en prisión por un crimen que no cometió y todo sucedió porque el juez que decidió su destino solo vio una cosa cuando mi padre estuvo en el tribunal. Su color de piel, el nombre de mi padre era James Carter, pero para mí era solo papá. Era el tipo de hombre que trabajaba hasta los huesos para asegurarse de que tuviéramos un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa. Todas las mañanas antes de que saliera el sol, dejaba la casa con la caja de herramientas en la mano, listo para otro día como mecánico en el taller de automóviles local. Era el tipo de persona que siempre tenía una sonrisa en su rostro incluso cuando la vida no era fácil. Me enseñó a tratar a las personas con amabilidad y a estar siempre orgulloso de quién era, pero todo cambió el día que la policía llamó a nuestra puerta. Era una tarde de martes normal. Acababa de llegar a casa de escuela emocionada de contarle a papá sobre la A que obtuve en mi examen de matemáticas, pero cuando entré a la casa no me sentí bien. Mamá estaba llorando en la mesa de la cocina, su rostro enterrado en sus manos, papá estaba junto a ella, su mano descansaba sobre su hombro, su rostro tranquilo, pero sus ojos se llenaron de una tristeza que nunca había visto antes. Detrás de él había dos oficiales de policía, lo miraron como si fuera un criminal, como si fuera culpable de algo terrible. Necesitamos llevar al señor Carter para interrogarlo. Uno de los oficiales dijo que hubo un robo en la tienda de conveniencia del centro, y coincide con la descripción. Recuerdo sentirme confundida. Papá, ¿un robo? No tenía ningún sentido. Mi papá era un buen hombre, un hombre que nunca lastimaría a nadie, pero se lo llevaron esposado, y esa fue la última vez que lo vi como un hombre libre. El juicio que siguió se sintió como una pesadilla. Solo tenía 12 años, pero recuerdo cada momento como si hubiera sucedido ayer. La Fiscalía afirmó que papá había robado la tienda de conveniencia y dijo que fue captado por la cámara, pero cuando mostraron el metraje estaba granulado y no estaba claro. El hombre en el video podría haber sido cualquiera. Era negro, alto y tenía barba como papá, pero eso era todo. No tenía una cara clara, no había pruebas sólidas, pero de alguna manera eso fue suficiente. Los testigos no ayudaron a ninguno de los dos, dijeron que vieron a un hombre negro corriendo de la tienda, pero ni siquiera podían describir su rostro. Los otros testigos dieron declaraciones contradictorias y estaba claro que solo estaban adivinando, pero nada de eso pareció importar. El juez, un anciano blanco con una mirada severa en su rostro, apenas miró la evidencia. No le importaron los agujeros en la historia, el hecho de que mi padre tuviera una coartada o que no tuviera antecedentes penales. No le importó que papá hubiera estado con nosotros cuando ocurrió el robo, que estuviera viendo la televisión conmigo y mamá. El abogado defensor, que era joven e inexperto, hizo lo mejor que pudo, pero parecía que estaba luchando una batalla perdida desde el principio. Al juez no le interesaba lo que tenía que decir, ya había tomado una decisión y el jurado, en su mayoría blanco, en su mayoría gente que no conocía a mi padre ni se preocupaba por su inocencia. Cuando se dictó el veredicto, parecía que el aire estaba chupado fuera de la habitación culpable. El capataz del jurado dijo que mi madre se echó a llorar agarrando mi mano tan fuerte que pensé que nunca me soltaría. Papá se sentó allí con la cabeza inclinada, sus hombros caídos, no luchó, no discutió, solo susurró que estaría bien, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo más que a nadie, pero no estaba bien. Sentenciaron a mi padre a 25 años de prisión, 25 años por un crimen que no cometió. No podía entenderlo en ese momento. ¿Cómo podía pasar algo así? ¿Cómo podía un hombre que no hizo nada malo ser enviado a prisión durante tanto tiempo? Pero a medida que crecí comencé a ver el mundo como lo que realmente era: un lugar donde ser negro te hacía culpable antes de que tuvieras la oportunidad de probar tu inocencia. La prisión destrozó a mi padre. Cada vez que lo visitábamos veía la luz en sus ojos desvanecerse un poco más. Él trataba de mantenerse fuerte por nosotros, siempre poniendo cara de valiente, pero podía decir que estaba sufriendo. La injusticia de todo eso pesaba mucho sobre él. Se perdió tanto: mi graduación de la secundaria, mi primer trabajo, los pequeños momentos que hicieron que la vida valiera la pena vivir, todo porque el sistema le falló. Papá presentó apelaciones, pero siempre fueron denegadas a los tribunales. No les importó su inocencia, y el mundo siguió girando como si nada estuviera mal. Pasaron los años, y la salud de mi padre comenzó a deteriorarse. Ya no era el hombre fuerte y enérgico que recordaba, se volvió frágil, su cuerpo se calentó por las duras condiciones de la prisión, y el estrés de luchar una batalla que sabía que no podía ganar. Cuando recibimos la llamada de que papá había fallecido sentí que mi mundo se derrumbó. Murió en una celda oscura y fría, solo por un crimen que no cometió, y la peor parte: el verdadero criminal todavía estaba ahí afuera viviendo su vida libre de cualquier consecuencia. Nunca olvidaré el día que enterramos a mi padre. Cuando bajaron el ataúd al suelo sentí una mezcla de ira y tristeza que no podía poner en palabras. Mi padre fue víctima de un sistema roto, un sistema que vio su piel negra y asumió la culpa, un sistema al que no le importaba la verdad. He pasado años tratando de darle sentido a todo,
pero no hay manera de justificar lo que pasó. Mi padre era inocente y se merecía algo mejor. Se merecía justicia. Y aunque ya no está, llevo su historia conmigo. La cuento porque es importante que la gente sepa que esto sucede. Que el racismo sigue vivo, acechando en los lugares donde se supone que la justicia es ciega. Cuento la historia de mi padre porque él no puede contarla y tal vez, solo tal vez, al compartirla pueda ayudar a evitar que otro hombre inocente sufra el mismo destino. La noche en que me di cuenta de que el mundo me veía diferente porque soy negro. Tenía 16 años la primera vez que entendí realmente lo que significaba ser negro en Estados Unidos. Quiero decir, al crecer, había escuchado historias, había visto cosas en las noticias sobre hombres y mujeres negros que eran tratados injustamente, a veces incluso asesinados por el color de su piel, pero hasta esa noche nunca lo había sentido tan cercano, tan personal. Mi nombre es Marcus. Crecí en un pueblo pequeño donde todos se conocían, la mayoría de las personas de mi vecindario eran blancas, pero nunca había sido un gran problema para mí. Tenía amigos de todos los orígenes y mis padres siempre me enseñaron a estar orgulloso de quién era yo. Me dijeron que mi color de piel no me hacía menos que nadie y les creí que si era amable, respetuosa y trabajaba duro el mundo me vería por quien era, no solo por el color de mi piel. Esa noche cambió todo. Era un viernes por la noche en pleno verano y mis amigos y yo acabábamos de jugar al baloncesto en el parque local. Pasamos horas riéndonos, tirando aros y hablando de nuestros planes para él. Futuro. Nada parecía fuera de lo normal. Cuando se puso el sol decidimos volver a casa, pero me ofrecía llevar a mi mejor amigo James. Vivía a pocas cuadras de distancia, y no me importó. Estábamos conduciendo por el vecindario, la brisa fresca soplaba a través de las ventanas cuando las luces rojas y azules, parpadeantes, aparecieron detrás de mí. Al principio no pensé mucho en eso, no iba a exceso de velocidad, y no había hecho nada malo, así que pensé que tal vez estaban buscando a alguien más, pero luego me di cuenta de que el coche de policía no me estaba rodeando, me estaba deteniendo. Mi corazón empezó a acelerarse mientras me detenía con cuidado a un lado de la carretera. James me miró con el rostro tenso, pero no dijo nada. Los dos sabíamos lo que esto podía significar. Mis padres siempre me habían dicho ¿qué hacer si alguna vez me detenían? Mantén las manos en el volante, no hagas movimientos bruscos, sé educado, pase lo que pase, no discutas. Respiré profundamente e hice exactamente eso. Mis manos temblaban, pero las mantuve en el volante mientras veía al oficial salir de su auto. Caminó lentamente hacia nosotros, su linterna apuntaba a mi cara, parpadeé ante el brillo tratando de mantener la calma. Cuando el oficial llegó a mi ventana, no me pidió mi licencia o registro como había visto en las películas. En cambio, su primera pregunta fue ¿qué estás haciendo por aquí? Era una pregunta tan extraña que no estaba seguro de cómo responder. Vivía a solo unas cuadras de distancia, estaba haciendo lo que cualquiera estaría haciendo, conduciendo a casa, pero algo en el tono del oficial me hizo sentir como si no perteneciera, como si no tuviera derecho a estar allí. Solo nos dirigimos a casa, dije tratando de mantener mi voz firme. Acabábamos de terminar de jugar baloncesto en el parque. El oficial no parecía convencido, miró a James en el asiento del pasajero y luego a mí. ¿Vives por aquí?, preguntó con voz aguda. Sí, señor, respondí asintiendo. Vivo a unas calles de distancia. Por un momento, solo me miró con ojos fríos e ilegibles. Luego me dijo que saliera del auto. Mi estómago cayó. No había hecho nada malo, no iba a exceso de velocidad, no estaba infringiendo ninguna ley, pero cuando salí del auto, pude sentir el peso de la situación sobre mí. Me sentí como un criminal, aunque no había cometido ningún crimen. El oficial me dio unas palmaditas con las manos ásperas y rápidas, como si esperara encontrar algo en mí. Me sentí humillado. La gente comenzaba a pasar en auto, disminuía la velocidad para ver lo que estaba sucediendo. Podía ver sus caras, sus ojos llenos de curiosidad, tal vez incluso juicio. Me sentí pequeño, me sentí impotente. ¿Qué está pasando?, le pregunté a mi voz. Apenas un susurro. El oficial no respondió de inmediato, me miró de arriba abajo, y luego dijo que teníamos una llamada sobre un vehículo sospechoso en el área. Tu auto coincide con la descripción. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi auto ayuda. Vehículo sospechoso. Era un viejo sedán destartalado que mis padres me habían comprado para mi cumpleaños. No había nada sospechoso en él, pero no discutí, no podía. Todo lo que pude hacer fue quedarme allí sintiendo el peso de sus palabras, aplastarme. Pidió registrar el auto y acepté. ¿Qué opción tenía? Revisó todo: mi mochila, la guantera, el baúl. James se sentó tranquilamente en el asiento del pasajero, sus manos visibles en su regazo, tal como nos habían enseñado. Todo se sintió como una pesadilla después de lo que pareció una eternidad. El oficial finalmente nos dejó ir. No encontró nada, por supuesto, no había nada que encontrar, ninguna disculpa, ninguna explicación, solo un resfriado. Eres libre de irte. Cuando regresé al auto sentí un nudo en la garganta, mis manos todavía temblaban, y podía sentir lágrimas amenazando con derramarse. James no dijo nada, pero podía ver el ira en sus ojos. Ambos sabíamos lo que acababa de pasar. No se trataba de un vehículo sospechoso, no se trataba de ningún crimen, se trataba del color de mi piel. Esa noche me cambió, me hizo darme cuenta de que no importaba lo amable, respetuoso o trabajador que fuera el mundo, siempre me vería diferente porque era negro. No importaba que viviera en ese vecindario, que fuera un buen estudiante o que nunca hubiera tenido problemas con
La ley para ese oficial solo era otro niño negro que no pertenecía. Cuando llegué a casa les conté a mis padres lo que había pasado. Mi madre lloró. Mi padre, un hombre que había vivido el movimiento de derechos civiles, solo asintió con la cara tensa por la ira. Lo siento, hijo, dijo en voz baja, este es el mundo en el que vivimos, pero no quería aceptar que no quería vivir en un mundo donde tenía que temer a las personas que se suponía que me protegerían, donde el color de mi piel me convertía en un objetivo. Quería creer que las cosas podían cambiar, que la gente podía verme por lo que era, no solo por el color de mi piel. Esa noche me di cuenta de algo importante: no podía quedarme callado, no podía fingir que lo que me había pasado estaba bien, no lo estaba, y si quería que las cosas cambiaran, tenía que hablar, tenía que compartir mi historia para que la gente supiera que el racismo no era algo que solo sucedía en los libros de historia, sino que ahora le estaba sucediendo todos los días a personas como yo. No sé si el mundo cambiará alguna vez, pero sí sé una cosa: seguiré contando mi historia hasta que lo haga, porque nadie debería sentirse como yo esa noche, asustada, impotente, y menos que humana solo por el color de su piel. Solo estaba de compras el día que me di cuenta de que no me veían como todos los demás. Mi nombre es Tasha y nunca olvidaré el día que me di cuenta de lo diferente que me veía el mundo. No estaba haciendo nada especial, de hecho, era una tarde de sábado normal y estaba en el centro comercial haciendo algo. Me encantaba ir de compras. Siempre me ha gustado mirar ropa y zapatos, incluso si no compraba nada, era mi forma de relajarme, de desconectar. Después de una larga semana, mi trabajo como maestra era exigente, pero este era mi momento, mi espacio para ser yo misma. Había ido al centro comercial cientos de veces antes y nunca lo había pensado dos veces. Ese día entré en una boutique de alta gama que acababa de abrir en el centro comercial. Había estado ahorrando para darme un capricho con algo bonito, tal vez un bolso nuevo o un vestido. La tienda era hermosa, con luces brillantes y escaparates elegantes, y podía sentir la emoción burbujeando dentro de mí cuando entré. Noté que la tienda estaba tranquila, solo había unos pocos clientes curioseando. Sonreí para mí misma pensando que era el momento perfecto para mirar a mi alrededor sin prisa. Me acerqué a una exhibición de bolsos y admiré sus diseños. Algunos estaban fuera de mi presupuesto, pero era divertido mirar. Acababa de recoger un bolso para comprobar el precio cuando noté algo. Una mujer que trabajaba en la tienda me estaba mirando. Al principio, no le di mucha importancia. Tal vez solo estaba atenta en caso de que necesitara ayuda, pero cuando pasé de los bolsos a los vestidos, la noté de nuevo. Me estaba siguiendo. Mi corazón se hundió un poco, pero traté de ignorarlo. Tal vez estaba imaginando cosas, tal vez ella solo estaba haciendo su trabajo, pero cuando me moví a una sección diferente de la tienda, ella no estaba muy lejos detrás de mí. Sus ojos me volaron, no se ofreció a ayudar, no me saludó ni me preguntó si necesitaba algo, solo miró. Sentí como si un peso estuviera presionando mi pecho, sabía lo que estaba pasando, pero no quería creerlo. Esto no podía ser por el color de mi piel, ¿o sí? No en 2024, no aquí, no por algo tan simple como ir de compras. Decidí probar mi teoría, caminé hacia un perchero de ropa y tomé un vestido, sosteniéndolo como si estuviera considerando comprarlo con el rabillo del ojo. La vi dar unos pasos más cerca, fingiendo reorganizar algunos artículos cercanos. Mi corazón comenzó a acelerarse, no lo estaba imaginando, me estaba mirando como si fuera un criminal, como si no perteneciera allí. Sentí el calor subiendo por mi cara, una mezcla de ira y humillación. No estaba haciendo nada malo, solo estaba comprando como todos los demás en esa tienda, pero para ella yo no era solo otro cliente. Yo era una mujer negra que ella asumió que tramaba algo malo. Decidí enfrentarla, mis manos temblaban, pero no podía dejarlo pasar. Caminé hacia donde estaba ella, tratando de mantener mi voz firme. Discúlpeme, dije, ¿hay algo en lo que pueda ayudarla? Ella pareció sorprendida por un momento, sus ojos se abrieron de par en par. Oh no, dijo rápidamente, solo me estoy enderezando. No la creí ni por un segundo. Parece que me has estado siguiendo por la tienda, dije, mi voz ahora era más firme. ¿Hay una razón para eso? Su rostro se puso rojo, pero no se disculpó. En cambio, me dio una sonrisa tensa y dijo, solo nos gusta vigilar las cosas, asegurarnos de que todo esté bien. Todo está bien. Las palabras resonaron en mi cabeza. Ella no estaba vigilando las cosas, me estaba vigilando a mí, y sabía por qué era: porque era negra, porque en su mente eso significaba que era más probable que robara algo, más probable que causara problemas. Podía sentir el nudo formándose en mi garganta, las lágrimas amenazaban con derramarse, pero no iba a llorar, no aquí, no frente a ella, no le daría la satisfacción. No estoy aquí para robar nada, dije, mi voz apenas por encima de un susurro, solo intento comprar como todos los demás. Ella no dijo nada, solo me miró. Sus ojos fríos e insensibles. Me di cuenta en ese momento de que no importaba lo que dijera, no importaba lo educada o tranquila que fuera ella, ya había tomado una decisión sobre mí. Para ella yo no era
Una clienta no era una mujer que había trabajado duro por todo lo que tenía, solo era una mujer negra, y eso era todo lo que necesitaba ver. Me di la vuelta, y salí de la tienda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No quería llorar en el centro comercial, así que me dirigí directo a mi auto. Tan pronto como me senté en el asiento del conductor, las lágrimas vinieron. Me senté allí en el estacionamiento sollozando. No estaba llorando solo por lo que había pasado en la tienda, estaba llorando porque me di cuenta de que no importaba lo duro que trabajara, no importaba lo amable que fuera, no importaba cuánto intentara demostrar que era como todos los demás, siempre habría gente que solo veía mi piel color, siempre habría gente que me juzgaría antes de conocerme, que me vería como una amenaza, como alguien que no pertenecía. No era justo, no lo merecía, pero esa era la realidad de ser negro en Estados Unidos. Sabía sobre el racismo, por supuesto, mis padres me habían advertido sobre ello y lo había visto en las noticias, pero nunca antes me había afectado tan personalmente, nunca lo había sentido tan cerca. Pensé en todas las jóvenes negras que crecerían y se enfrentarían a las mismas cosas que yo, cuya inocencia quedaría destrozada por momentos como este. Pensé en las innumerables mujeres negras que habían experimentado esto mucho antes que yo, que habían sido seguidas en las tiendas, juzgadas y tratadas como criminales solo por el color de su piel. Mientras estaba sentada en mi auto secándome las lágrimas, me hice una promesa a mí misma. Prometí que no me quedaría callada. Prometí que hablaría, que compartiría mi historia para que la gente supiera que esto todavía estaba sucediendo. Prometí que haría todo lo posible para asegurarme de que un día las mujeres negras no tuvieran que experimentar lo que yo había experimentado, porque nadie debería. Nunca se les hizo sentir que no pertenecen solo por el color de su piel. Nadie debería tener que sentirse como si estuvieran siendo observados, juzgados o temidos por algo que no pueden controlar. Ese día me di cuenta de que el mundo podría no verme como yo me veo, pero eso no significa que dejaré de luchar por el día cuando lo haga. El día que mi hijo llegó a casa llorando, la lucha de una madre contra el racismo. Era un miércoles por la tarde, y estaba sentada en la mesa de la cocina bebiendo mi café, esperando que mi hijo Jaden volviera a casa de la escuela. Estaba en quinto grado, brillante, curioso y lleno de energía. Todos los días cuando llegaba a casa irrumpía por la puerta emocionado, hablando de algo que aprendió o un juego que jugó en el recreo, pero ese día fue diferente. Cuando la puerta se abrió lentamente, no había el sonido habitual de pasos corriendo o risas. En su lugar escuché la puerta cerrarse suavemente, y vi a Jaden entrar a la cocina con la cabeza gacha. Su mochila parecía más pesada en sus pequeños hombros y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Jaden, llamé dejando suavemente mi taza de café. ¿Qué pasa, bebé? Me miró y mi corazón se rompió allí mismo. Su rostro estaba lleno de lágrimas y su labio temblaba mientras trataba de hablar, pero no le salían las palabras. Solo sacudió la cabeza como si no supiera cómo explicar lo que había sucedido. Corrí a arrodillarme frente a él, mis manos en sus pequeños hombros. Jaden, cariño, háblame de lo que pasó. Y luego las palabras se derramaron en pedazos rotos. Son los niños en la escuela, comenzó con su voz temblorosa. Dijeron algo malo. Sentí una opresión en mi pecho. ¿Qué dijeron, cariño?, pregunté suavemente, aunque podía sentir mi corazón acelerado por el pavor. Jaden bajó la mirada, las lágrimas seguían cayendo de sus ojos. Dijeron que soy diferente, susurró. Dijeron que mi piel está sucia y que no soy como ellos. Por un momento no pude respirar, mi mente se elevó tratando de entender. A Jaden siempre le había gustado la escuela, tenía amigos, se llevaba bien con sus compañeros de clase y le iba muy bien académicamente. Pero ahora, en este momento, todo cambió. Lo abracé sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. Lloró suavemente y yo le froté la espalda tratando de calmarlo, pero mientras sus lágrimas empapaban mi camisa, no pude evitar la ira que crecía dentro de mí. ¿Quiénes eran estos niños? ¿Cómo podían decirle cosas tan horribles a mi dulce niño? ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto?, le pregunté en voz baja después de unos minutos de silencio. Jaden dijo que su voz apenas era más que un susurro, pero hoy empeoró. Dijeron que no debería jugar con ellos porque soy negro. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi hermoso niño, mi niño feliz y brillante, le estaban diciendo que no pertenecía simplemente por el color de su piel, y peor aún, lo había estado guardando para sí mismo al no querer cargarme a mí ni a nadie más con su dolor. Me aparté y sequé sus lágrimas con mis pulgares. Jaden, escúchame, dije firmemente mirándolo a los ojos. Eres perfecto tal como eres. Tu piel es hermosa y es parte de lo que te hace especial. Niños, esos niños no saben de lo que están hablando. Él asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. A los 10 años mi hijo ya estaba aprendiendo una dolorosa verdad sobre el mundo, que algunas personas lo juzgarían no por quién era sino por el color de su piel, y no importa cuánto lo tranquilicé, sabía que el daño ya estaba hecho. Esa noche, después de que Jaden se fue a la cama, me senté en la sala de estar con la mente acelerada. Pensé en mi propia infancia, las veces que me había enfrentado al racismo y
Al prejuicio había esperado rezado para que mis hijos no tuvieran que pasar por las mismas cosas, pero aquí estábamos en 2024, y mi hijo ya estaba aprendiendo lo que significaba ser negro en un mundo que todavía luchaba con la aceptación. Decidí que no podía dejarlo pasar, tenía que hacer algo. A la mañana siguiente llamé a la escuela y concerté una reunión con el director. No iba a quedarme de brazos cruzados y dejar que acosaran a mi hijo no por algo tan hermoso como su piel. Cuando entré a la oficina de la escuela me recibió la señora Donovan, la directora. Ella fue amable y profesional, pero mientras le explicaba lo que le había estado pasando a Jaden pude ver la incomodidad en sus ojos. Era el tipo de incomodidad que viene cuando las personas se ven obligadas a enfrentar un problema con el que prefieren no lidiar. Señora Walker, dijo lentamente después de que terminé de hablar, tomamos estos asuntos muy en serio. Me aseguraré de hablar con los estudiantes involucrados y abordar el problema, pero su tono no fue suficiente para mí. Necesitaba más que solo promesas, necesitaba acción. Entiendo, dije tratando de mantener mi voz tranquila, pero esto no se trata solo de una conversación. Mi hijo ha estado sufriendo durante semanas y nadie se dio cuenta. Necesito saber qué vas a hacer para asegurarte de que esto no vuelva a suceder, no solo a Jaden, sino a cualquier niño. La señora Donovan asintió, pero pude ver que no estaba segura. Tendremos una charla con toda la clase sobre amabilidad y respeto. Suspiré, no fue suficiente, pero sabía que no podía forzar un cambio completo en una reunión. Aún así no me iba sin hacer oír mi voz. Necesito que entiendas algo, dije, mi voz más fuerte ahora. Esto no es solo acerca de la amabilidad, esto se trata de racismo. Mi hijo está siendo atacado por el color de su piel y eso no es algo que se pueda arreglar con una charla rápida. Tienes que mirar el panorama general, el entorno en esta escuela que permite que esto suceda. Ella bajó la mirada por un momento, claramente luchando. ¿Con qué decir? Tienes razón, finalmente admitió que tenemos que abordar esto más seriamente. Trabajaré con los maestros y nos aseguraremos de que esto se maneje adecuadamente. No era todo lo que quería escuchar, pero era un comienzo y por el bien de Jaden, seguiría luchando. Sería la voz que necesitaba hasta que encontrara la suya. Cuando llegué a casa esa tarde me senté con Jaden y le conté sobre la reunión. No lo endulcé, le hice saber que a veces el cambio es lento y que el mundo no siempre es justo. Pero también le dije que tenía poder en su voz, poder en su historia. Jaden, dije suavemente sosteniendo su mano, eres fuerte, y no importa lo que digan todos, perteneces a este mundo, tanto como cualquier otra persona. Él asintió, sus ojos un poco más brillantes que el día anterior. Gracias mamá, dijo, su voz pequeña pero llena de esperanza. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Sabía que el camino por delante sería largo, no solo para Jaden, sino para todos nosotros. El racismo no era algo que pudiera solucionarse de la noche a la mañana, pero también sabía que mientras siguiéramos hablando y defendiéndonos, podríamos hacer del mundo un poco mejor para la próxima generación, y por mi hijo lucharía hasta mi último aliento. Nunca olvidaré el día que entré en esa oficina. Se suponía que era el comienzo de algo nuevo, un nuevo capítulo en mi vida. Tenía esperanzas y estaba emocionada, pero no tenía idea de lo que me esperaba. Todo comenzó unas semanas antes cuando vi la publicación de trabajo en línea. Era para un puesto en una empresa de marketing en la ciudad en la que había soñado trabajar desde la universidad. Había pasado años construyendo mi currículum, ganando experiencia en empresas más pequeñas, y esta era finalmente mi oportunidad de triunfar. Pasé horas perfeccionando mi solicitud, ajustando mi currículum y elaborando el formato perfecto. Carta de presentación. Cuando presioné con acento agudo enviar, me sentí bien. Sabía que tenía lo que se necesitaba. Unos días después recibí la llamada, querían entrevistarme. Mi corazón se aceleró de emoción y apenas podía contenerme. Esto era, podía sentirlo. Todo por lo que había trabajado estaba a punto de dar sus frutos. La noche anterior a la entrevista preparé mi mejor traje negro elegante profesional. Quería lucir elegante para mostrarles que hablaba en serio, que pertenecía allí. Ensayé mis respuestas a posibles preguntas, revisé la misión de la empresa y revisé mi portafolio. Una última vez a la mañana siguiente llegué temprano al edificio de oficinas. Era un rascacielos alto y brillante que se erguía orgulloso en el medio de la ciudad, y cuando lo miré sentí una oleada de orgullo. Este era el lugar donde se suponía que debía estar. Entré recibido por el olor a café fresco y el zumbido de profesionales ocupados. La recepcionista me sonrió y me señaló la sala de espera. Senté mi portafolio en mi regazo tratando de calmar mis nervios. Unos minutos después una mujer con un moño apretado y un portapapeles se acercó. Señor Thompson, preguntó mirando a su alrededor. Cuando me levanté, sus ojos parpadearon con sorpresa, pero se recuperó rápidamente. Sígame por favor. No pensé mucho en eso en ese momento, pero al mirar atrás, me pregunto si esa fue la primera señal. Me guió a través de un laberinto de oficinas con paredes de vidrio, personas sentadas en sus escritorios escribiendo. Podía sentir algunos ojos sobre mí cuando pasé, pero traté de ignorarlos. Estaba allí por una sola razón, para conseguir el trabajo. Llegamos a una gran sala de conferencias al final del pasillo. Adentro había 3 personas esperándome, 2 hombres y una mujer, todos vestidos con trajes de aspecto caro. Sonreí, los saludé y les estreché la mano, pero algo en la forma en que me miraron se sintió extraño, como si me estuvieran evaluando, pero no de la manera habitual. No se trataba de mis calificaciones o experiencia, era algo más profundo, algo que no podía ubicar. En el momento en que me senté y comenzó la entrevista. Al principio, todo parecía normal.
Me hicieron las preguntas estándar sobre mi experiencia. ¿Por qué quería trabajar allí? ¿Cómo manejé los desafíos? Respondí con confianza, dando ejemplos de mis trabajos anteriores, hablando de mi pasión por el marketing, y cómo quería llevar ideas frescas para su empresa, pero luego, a mitad de camino, el tono cambió. Uno de los hombres, un tipo alto con cabello gris, se inclinó hacia atrás en su silla y preguntó, ¿de dónde eres? Era una pregunta simple, pero la forma en que lo preguntó. No sé algo al respecto. Me sentí extraño. En realidad, soy de aquí. Respondí sonriendo. Nací y crecí. Él asintió lentamente, pero su expresión no cambió. Quiero decir, originalmente, como tu familia, ¿de dónde son? Mi sonrisa vaciló un poco. Sabía a qué se refería. Mi familia es de Luisiana. Dije que hemos estado en los Estados Unidos durante generaciones. El otro hombre que había estado callado hasta entonces intervino. Interesante, no ves a mucha gente como tú en esta industria. Gente como yo. Traté de mantener mi rostro neutral, pero por dentro podía sentir que la tensión aumentaba. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté con mi voz firme a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Se encogió de hombros. Sabes que no es común. Es un campo competitivo y generalmente vemos aplicaciones con diferentes antecedentes. Lo miré tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿De verdad me estaba diciendo que no pertenecía porque yo no pertenecía allí? Era negra la mujer que había estado en silencio durante la mayor parte de la entrevista finalmente habló. Solo queremos asegurarnos de que eres una buena opción, dijo su tono suave pero condescendiente. Este entorno puede ser acelerado, y es importante saber cómo manejar la presión. Quería gritar, había trabajado tan duro como cualquier otra persona, probablemente más duro, tenía la experiencia, las calificaciones, el impulso, pero nada de eso parecía importar. Todo lo que vieron fue el color de mi piel. Respiré profundamente tratando de mantener la calma. He manejado mucha presión en mis roles anteriores. Dije que confío en que puedo prosperar en este entorno, pero sus caras me dijeron todo lo que necesitaba saber. No estaban interesados en mis calificaciones, no estaban interesados en mí en absoluto. El resto de la entrevista fue confuso. Respondí sus preguntas restantes, pero mi corazón ya no estaba en eso. Sabía cómo era esto. Va a terminar cuando salí de la oficina. Me sentí derrotada. Nunca antes había experimentado un racismo tan descarado en un entorno profesional. Había enfrentado discriminación mientras crecía seguro, pero esto era diferente. Si era como si me estuvieran diciendo a la cara que no pertenecía a su mundo, que no importaba cuánto trabajara, no importaba cuán calificada estuviera, nunca sería lo suficientemente buena a sus ojos debido al color de mi piel. Unos días después, recibí el correo electrónico. Gracias por su interés, pero decidimos seguir adelante con otro candidato. No me sorprendió, pero aún así me dolió. Supe desde el momento en que entré a esa habitación que no me iban a dar una oportunidad. Me senté con ese rechazo por mucho tiempo, sintiéndome enojada, frustrada e impotente, pero luego algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que esto no se trataba solo de mí, se trataba de todas las personas negras a las que se les había dicho que no pertenecían, que habían sido juzgadas no por sus habilidades, sino por su raza. Decidí que no iba a dejar que esa entrevista me definiera, no iba a dejar que sus prejuicios me detuvieran. Seguiría presionando, seguiría luchando, y demostraría que pertenezco a esta industria no solo por mí sino por todos los que se han sentido menos por el color de su piel, y yo pertenezco. Unos meses después, conseguí un trabajo en otra empresa que valoraba mi talento, y me veía como era. No fue un viaje fácil, pero lo logré, y en cada paso del camino llevé conmigo la fuerza y la determinación de mis antepasados, que se habían enfrentado a cosas mucho peores que una mala entrevista de trabajo, porque al final del día sabía una cosa con certeza: pertenecía. Todos pertenecemos. Cuando estaba creciendo, siempre amé mi nombre. Mis padres me llamaron Aliyah en honor a la famosa cantante. Dijeron que mi nombre significaba exaltado, ascender, y querían que supiera que no importaba lo que pasara en la vida, estaba destinada a elevarme por encima de eso. Eso siempre se me quedó grabado, pero un día me enteré de que mi nombre, mi hermoso nombre, era un problema para algunas personas. No era el sonido ni lo que significaba, no, era porque cuando vieron mi nombre en el papel me vieron como alguien que no era, y no era solo mi nombre, era mi piel. Fue la primera vez que me di cuenta qué tan profundo puede llegar a ser el racismo, incluso cuando has hecho todo bien. Tenía 23 años cuando sucedió. Recién salido de la universidad, con un título en administración de empresas en la mano, y lleno de esperanza para mi futuro. Había trabajado duro, había obtenido buenas calificaciones, y estaba listo para ingresar al mundo corporativo. Sabía que conseguir un trabajo no iba a ser fácil, nada que valga la pena lo es, pero no esperaba que se sintiera imposible después de meses de enviar currículums y no escuchar nada. Comencé a preguntarme si algo andaba mal. Había pulido mi currículum, había escrito docenas de cartas de presentación, y había enviado solicitudes a todas las empresas que se me ocurrían, pero no recibía ni una sola llamada de regreso, ni siquiera para una entrevista. Mis amigos, algunos de los cuales tenían las mismas o incluso menos calificaciones que yo, estaban consiguiendo entrevistas por todas partes. No tenía sentido.
Una tarde estaba sentado con mi amiga Jessica, hablando de eso tomando un café. Jessica era blanca y habíamos sido amigos desde la secundaria. Recientemente había conseguido un trabajo en una empresa de tecnología y estaba prosperando, y yo estaba realmente feliz por ella. Pero mientras hablábamos de nuestras experiencias, no pude evitar sentirme frustrado. Simplemente no lo entiendo, dije mientras removía mi café distraídamente. He solicitado empleo en tantos lugares y nadie me devuelve la llamada. ¿Qué estoy haciendo mal? Jessica frunció el ceño pensando por un momento. Tu currículum es genial, Aliyah. Honestamente, es mejor que el mío y tienes más experiencia. Tal vez no se trate de lo que está en tu currículum, tal vez se trate de quién creen que eres. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un momento antes de que me diera cuenta de lo que estaba sugiriendo. ¿Quieres decir que crees que es por mi nombre? Pregunté. Mi voz era una mezcla de incredulidad y esperanza de que estuviera equivocada. Dudó y luego asintió lentamente. Odio decirlo, pero sí, podría ser. Aliyah es un nombre hermoso, pero también es claramente negro. Algunas de estas empresas, bueno, podrían pasarte por alto sin siquiera conocerte por eso. La miré fijamente. La realidad de sus palabras se hundió. ¿Podría ser realmente así de simple? ¿Podría ser que todo este tiempo la gente me hubiera estado juzgando antes incluso de conocerme solo por mi nombre? No quería creerlo. Quería creer que el mundo era mejor que eso, que habíamos superado esas suposiciones ignorantes, pero en el fondo sabía que probablemente tenía razón. Había escuchado historias sobre personas con nombres étnicos que sufrían discriminación en el proceso de contratación, pero nunca pensé que me pasaría a mí, no así. Unos días después, decidí probar la teoría de Jessica. Creé una segunda versión de mi currículum, exactamente igual que la primera, excepto que cambié mi nombre en lugar de Aliyah Johnson, usé Allison Johnson. Fue un cambio sutil, pero pensé que sería suficiente para ver si mi nombre era realmente el problema. Envié ambos roles a las mismas empresas, Aliyah a una, Allison a otra y esperé. Los resultados fueron inmediatos. En una semana, Allison Johnson tenía 3 solicitudes de entrevistas, mientras que Aliyah Johnson todavía no había recibido una sola respuesta. Sentí una mezcla de ira y tristeza mientras miraba los correos electrónicos en mi bandeja de entrada. No se trataba de mis calificaciones, no se trataba de mi experiencia, se trataba de quién pensaban que era basándose en nada más que mi nombre. Esa comprensión me golpeó duro. No se trataba solo de no conseguir un trabajo, se trataba de la forma en que el mundo me veía o no quería verme debido a mi raza. Siempre había sabido que el racismo era real, que todavía estaba muy vivo en nuestra sociedad, pero esto era personal, esta era mi vida, mi futuro siendo afectado por algo sobre lo que no tenía control. Fui a ver a mis padres esa noche, lágrimas en mis ojos, mientras les contaba lo que había sucedido. Escucharon en silencio, sus rostros llenos de preocupación y comprensión. No es justo, dije, mi voz quebrada, no es justo que tenga que cambiar quién soy solo para tener una oportunidad. Amo mi nombre, me lo diste porque querías que me elevara, pero ¿cómo se supone que voy a elevarme cuando ni siquiera me dejan entrar por la puerta? Mi madre se acercó y tomó mi mano. Aliyah, tu nombre es poderoso como tú, y si el mundo puede ser cruel, no es justo y no está bien, pero tú eres más que tu nombre y eres más que los límites que intentan ponerte. Mi padre asintió con la voz suave pero firme. No puedes dejar que te definan, no puedes dejar que ganen haciéndote sentir que no eres suficiente, siempre has sido suficiente. Sus palabras me consolaron, pero no quitaron el dolor. No quería vivir en un mundo donde mi nombre fuera visto como una responsabilidad, donde tuviera que cambiar algo tan fundamental sobre mí, solo para tener las mismas oportunidades que los demás. Pero a medida que pasaban los días comencé a darme cuenta de que mis padres tenían razón, no podía cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero podía controlar cómo respondía a él. Decidí que no iba a ocultar quién era, no iba a vencer a Allison, solo para que los demás se sintieran cómodos. Yo era una Aliyah, y eso era suficiente. Comencé a asistir a entrevistas como yo misma, presentándome orgullosamente como Aliyah Johnson. Algunas entrevistas salieron bien, otras no, pero seguí avanzando. Eventualmente conseguí un trabajo en una empresa que me valoraba por mis habilidades, no solo por el nombre en mi currículum, y cuando entré a esa oficina en el primer día lo hice con la cabeza en alto, sabiendo que me había elevado por encima del mundo. Tal vez no siempre sea amable y el racismo, tal vez no desaparezca pronto, pero aprendí que no tengo que doblegarme ni romperme por nadie. Mi nombre es Aliyah y estoy orgullosa de ello y nadie puede quitarme ese orgullo. El color del aula cuando comencé a enseñar en la nueva escuela, estaba emocionada, era el trabajo de mis sueños, enseñar a niños pequeños, moldear sus mentes y ser una influencia positiva. Había trabajado duro para obtener mi título en capacitación y estaba ansiosa por marcar la diferencia. Estaba llena de esperanza y entusiasmo cuando entré a mi salón de clases por primera vez. Mi nombre es Miss Carter y soy negra. Sabía que el color de mi piel me haría diferente de muchos de los maestros de la escuela, pero esperaba que eso solo enriqueciera a mis estudiantes, mostrándoles que las personas de todos los orígenes pueden ser educadores y líderes.
Lo que no esperaba era que mi diferencia me convirtiera en un objetivo de comportamiento hiriente, especialmente de los adultos. La primera semana fue bien. Los niños estaban emocionados y curiosos y disfruté conocerlos, pero a medida que pasaban las semanas, comencé a notar algo preocupante. Los padres, especialmente aquellos que habían sido vocales en las reuniones escolares, no estaban contentos cuando sus hijos fueron asignados a mi clase. Al principio, lo descarté como una coincidencia, pero el patrón se volvió imposible de ignorar. Un día, una madre llamada señora Tom vino a la escuela para discutir el progreso de su hijo. Estaba feliz de conocerla y hablar sobre cómo le estaba yendo a su hijo en mi clase, pero tan pronto como entró al salón y me vio, su expresión cambió de curiosidad educada a un ceño fruncido apenas disimulado. «Hola, señora Thompson», dije ofreciendo una sonrisa cálida. «Hola», respondió ella secamente, apenas haciendo contacto visual. Su lenguaje corporal era tenso, tenía los brazos cruzados con fuerza. Nos sentamos y comencé a hablar sobre los logros de su hijo y las áreas en las que podrían mejorar, pero la señora Thompson parecía desconectada, interrumpiéndome con preguntas agudas y comentarios despectivos. «Escuché que ha tenido problemas con el manejo del aula», dijo abruptamente, su voz estaba cargada de desaprobación. «¿Estás seguro de que está calificado para manejar?» Una clase de niños pequeños me llevaron de regreso. Había sido maestra durante años y siempre me habían elogiado por mis habilidades de gestión de aulas. Traté de mantener la calma y ser profesional, pero su actitud fue profundamente hiriente. «Te aseguro, señora Thompson», le dije que estoy muy calificado, tengo mucha experiencia y capacitación en la enseñanza y la gestión de aulas. Ella no respondió, pero continuó mirando alrededor del salón con una mirada de desdén. Estaba claro que su preocupación no era sobre mis calificaciones, sino sobre mi raza. Su reacción me hizo sentir como si me estuvieran juzgando no por mis habilidades, sino por algo sobre lo que no tenía control. El encuentro me dejó desanimado, pero traté de no dejar que afectara mi trabajo. Seguí concentrándome en mis estudiantes y dándoles la mejor educación que podía. Sin embargo, la incomodidad no terminó con la señora Thompson. Más padres comenzaron a expresar sus preocupaciones y noté que sus hijos a menudo se retraían o estaban menos entusiasmados por venir a clase. Un día durante el recreo escuché una conversación entre un grupo de estudiantes. Estaban hablando de sus maestros y uno de ellos dijo que la señorita Carter es diferente, no es como la otros maestros. Sentí una punzada en mi corazón. No quería que mis estudiantes me vieran como diferente de una manera negativa, quería que me vieran como quien era, una maestra cariñosa que quería ayudarlos a aprender y crecer, pero por la forma en que iban las cosas parecía que mi presencia estaba creando una división en lugar de tender un puente. A medida que pasaban las semanas comencé a notar formas más sutiles de discriminación. Algunos padres se negaban a hacer contacto conmigo en los eventos escolares, mientras que otros evitaban hablar conmigo por completo. Se sentía como una batalla constante para demostrar que no solo era maestra sino una persona digna de respeto. Una noche después de un día particularmente difícil me senté sola en mi departamento. Sintiéndome abrumada, quería renunciar a la sensación constante de ser juzgada. La falta de apoyo de algunos padres era demasiado. Me pregunté si estaba haciendo una diferencia o si mi presencia estaba causando más daño que bien, pero luego sucedió algo inesperado. Una joven estudiante llamada Emily, que siempre había sido tímida, se me acercó después de clase con un dibujo que había hecho. Era una imagen colorida de una maestra y un grupo de niños felices. En el centro había una figura que claramente se parecía a mí con mi nombre escrito debajo. Emily me entregó el dibujo con una sonrisa tímida. «Señorita Carter, hice esto para ti, quería que supieras que eres mi maestra favorita». Me sorprendí, mis ojos se llenaron de lágrimas. El dibujo de Emily, en sus palabras, significó más para mí de lo que jamás podría expresar. En ese momento me di cuenta de que a pesar de la negatividad que enfrentaba todavía estaba haciendo una diferencia. Había niños que me veían por quien era y me apreciaban por eso. El gesto de Emily me dio la fuerza para seguir adelante. Seguí vertiendo mi corazón en la enseñanza, decidida a proporcionar un entorno positivo y enriquecedor para todos mis estudiantes. Y lenta, pero seguramente comencé a ver cambios. Más estudiantes comenzaron a abrirse, y algunos de los padres que habían sido escépticos comenzaron a ver el impacto positivo que estaba teniendo en sus hijos. No fue un viaje fácil, todavía había desafíos y momentos de duda, pero a medida que continué enseñando, descubrí que mi dedicación a mis estudiantes y mi amor por la enseñanza me ayudaron a superar el prejuicio que enfrenté. Un día, la señora Thompson se me acercó con un comportamiento más agradable, se disculpó por su comportamiento anterior, admitió que se había equivocado al juzgarme por mi raza, me agradeció por mi arduo trabajo y me dijo que su hijo había estado prosperando en mi clase. Aunque aprecié la disculpa, no cambió el hecho de que había enfrentado discriminación, pero fue un paso en la dirección correcta, una señal de que el cambio era posible, incluso si era lento.